Hola, qué bueno que estás aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los pasajes más queridos y profundos de toda la Biblia, el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Aquí, Jesús nos regala una imagen poderosa y llena de ternura para describir quién es Él y cómo se relaciona con nosotros. Nos habla del redil, de las ovejas y, sobre todo, del buen pastor. Esta no es solo una bonita historia del campo. Es una revelación que transforma nuestra manera de entender a Dios y a nosotros mismos. Jesús comienza con una afirmación contundente. Dice que cualquiera que no entra por la puerta del redil, sino que salta por otra parte, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Pensemos un momento en esta imagen. Un redil en la antigüedad era un corral, a menudo hecho de piedras, donde se guardaban las ovejas durante la noche para protegerlas de los depredadores y los ladrones. Era un lugar de seguridad. Jesús está estableciendo una clara diferencia entre la autoridad legítima y la ilegítima, entre los verdaderos guías espirituales y los falsos. Los fariseos, a quienes Jesús se dirigía principalmente, se consideraban los pastores de Israel. Pero su liderazgo se basaba en reglas pesadas y en su propia autoridad, no en un cuidado genuino por el pueblo. Eran como esos que intentan saltar el muro. Buscaban su propio beneficio, no el bienestar de las ovejas. En cambio, el verdadero pastor entra por la puerta. Su autoridad es reconocida y legítima. El portero le abre, y lo más hermoso de todo, las ovejas oyen su voz. Él las llama a cada una por su nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Esta es una de las declaraciones más personales y conmovedoras de Jesús. No somos una masa anónima para Él. Él nos conoce individualmente, por nuestro nombre. Piensa en eso por un momento. El Creador del universo, el Rey de Reyes, te conoce por tu nombre. Conoce tus alegrías, tus miedos, tus sueños y tus luchas, y te llama. Su voz no es una voz de condenación o de exigencia aplastante. Es una voz que da vida, que guía, que ofrece dirección, y la marca de una verdadera oveja de su rebaño es que reconoce esa voz. En un mundo lleno de ruido, con tantas voces que compiten por nuestra atención, ¿estamos aprendiendo a distinguir la voz del buen pastor? Jesús añade algo crucial. Las ovejas no seguirán a un extraño. De hecho, huirán de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Esto es un llamado al discernimiento. Hay muchas filosofías, ideologías y falsas enseñanzas que prometen vida, seguridad y propósito, pero si no están arraigadas en la verdad de Jesús, son voces de extraños que finalmente nos llevarán a la confusión y al peligro. Luego, Jesús da un giro y profundiza aún más la metáfora. Declara: Yo soy la puerta de las ovejas. No solo es el pastor que entra por la puerta, él mismo es la puerta. ¿Qué significa esto? Significa que no hay otro acceso a la verdadera seguridad, a la salvación, a la presencia de Dios, excepto a través de él. Cualquiera que por mí entre, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos, y esta es una promesa de 3 partes: salvación, libertad y provisión. Al entrar por la puerta que es Jesús, encontramos la salvación del pecado y de la muerte. Pero no nos quedamos encerrados. Tenemos la libertad de entrar y salir, una vida dinámica y no una prisión religiosa. Y en esa libertad hallamos pastos, es decir, todo lo que necesitamos para nutrir nuestra alma y vivir una vida abundante. Jesús contrasta esto directamente con el propósito del ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esta es la agenda de cualquier cosa que se oponga a Cristo. Busca robarnos la paz, matar nuestra esperanza y destruir nuestra fe. Vemos esto en las falsas religiones, en las adicciones, en las relaciones tóxicas, en todo aquello que nos aleja de Dios. Pero la misión de Jesús es radicalmente opuesta. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. No una vida a medias, no una existencia gris y temerosa. Una vida plena,
rebosante de propósito, de amor, de gozo, incluso en medio de las dificultades. Esta es la oferta del Evangelio. No es un conjunto de reglas, es una invitación a una vida abundante a través de una relación con el dador de la vida. Y entonces llega la declaración cumbre de este capítulo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí Jesús eleva el estándar del liderazgo espiritual a su punto más alto. Un pastor asalariado, uno que solo trabaja por la paga, cuando ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye. Su principal interés es su propia seguridad. Pero el buen pastor no. El buen pastor se enfrenta al peligro, se interpone entre las ovejas y el lobo. Y está dispuesto a hacer el sacrificio supremo, dar su propia vida para salvar a su rebaño. Esto no era solo una bonita frase, era una profecía directa de lo que haría en la cruz. En la cruz, Jesús se enfrentó al lobo del pecado, la muerte y el diablo. Y en lugar de huir, se entregó a sí mismo. Él tomó nuestro lugar. Recibió el ataque que nos correspondía a nosotros, para que pudiéramos ser salvos. Este es el corazón del amor de Dios. No es un amor pasivo o distante, es un amor sacrificial, activo, que se demuestra con hechos. Jesús continúa diciendo, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. La relación de amor y sacrificio del pastor por sus ovejas es un reflejo de la relación íntima y perfecta entre Dios Padre y Dios Hijo. Es un amor profundo, basado en el conocimiento mutuo. Y de la misma manera, Él nos conoce y nosotros podemos conocerle. No es un conocimiento meramente intelectual, de datos sobre Él. Es un conocimiento relacional, como el que existe entre amigos íntimos, entre una familia. Es conocer su carácter, confiar en sus promesas, descansar en su cuidado. Luego, Jesús amplía nuestra visión de una manera asombrosa. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Para su audiencia judía, esto era revolucionario. Jesús estaba diciendo que su misión no se limitaba a Israel. Sus otras ovejas eran los gentiles, personas de todas las naciones, tribus y lenguas. Eso nos incluye a ti y a mí. Su plan desde el principio era formar un solo pueblo, una sola familia, unida no por la etnia o la cultura, sino por la fe en Él, el único pastor. Esta visión nos desafía a mirar más allá de nuestras propias iglesias y comunidades. Nos recuerda que el corazón de Dios es para todo el mundo. Y todos los que escuchan su voz y lo siguen, sin importar su origen, pertenecen al mismo rebaño. No hay ovejas de primera o de segunda clase. Todos somos amados y cuidados por el mismo pastor. Finalmente, Jesús habla de su autoridad soberana sobre su propia vida y muerte. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Esto es fundamental. Jesús no fue una víctima indefensa de las circunstancias. Su muerte no fue un accidente trágico. Fue un acto voluntario de amor y obediencia al Padre. Él eligió poner su vida. Y de la misma manera, tenía el poder para tomarla de nuevo, lo cual demostró en su resurrección. Su sacrificio fue un acto soberano y poderoso, no una derrota. Este capítulo 10 de Juan nos deja con una imagen imborrable. Tenemos un pastor que nos conoce por nombre, que nos guía con su voz, que nos da vida en abundancia, y que dio su vida por nosotros. Él es la puerta a la seguridad y la provisión. Él es el que une a un rebaño diverso de todas las naciones. Entonces, la pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos escuchando su voz? ¿Lo estamos siguiendo? ¿Estamos experimentando esa vida abundante que Él vino a dar? Quizás te sientes perdido, asustado como una oveja sin pastor. Quizás has estado siguiendo las voces equivocadas. La buena noticia es que el buen pastor te está llamando hoy. Su voz es una voz de gracia, de perdón y de esperanza. Él es la puerta. Entra por Él,
y encontrarás salvación, libertad y un propósito eterno. Encontramos en el capítulo 10, versículos del 1 al 3. Jesús, en su infinita sabiduría, utiliza una imagen muy familiar para la gente de su tiempo, un redil de ovejas. Y a través de esta simple imagen nos entrega una verdad espiritual que es fundamental para nuestra fe. Acompáñame en este viaje para descubrir qué significa ser la puerta del redil y por qué esta enseñanza es tan crucial para nosotros hoy en día. El pasaje comienza así. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Imaginen la escena. Un corral, posiblemente hecho de piedras, con una única entrada. Dentro, las ovejas descansan seguras. Jesús nos dice que hay una forma correcta y una forma incorrecta de entrar. La forma correcta es por la puerta. Cualquiera que intente entrar saltando el muro, trepando por un costado, es un intruso. No tiene buenas intenciones, es un ladrón, viene a robar, es un salteador, viene a hacer daño. Esta imagen es poderosa. La puerta no es solo una entrada, es el punto de acceso legítimo. En el contexto espiritual, el redil representa al pueblo de Dios, a aquellos que le pertenecen. Y la puerta, por lo tanto, simboliza el acceso legítimo a Dios y a su pueblo. Jesús está estableciendo un principio fundamental desde el inicio. No cualquiera puede acercarse y guiar al rebaño. Hay un camino designado, una autorización divina. No se trata de autoproclamarse líder o guía espiritual. Aquí Jesús nos advierte sobre un peligro muy real, tanto en su época como en la nuestra. No toda autoridad religiosa es una verdadera autoridad espiritual. El hecho de que alguien hable de Dios, use un lenguaje religioso o incluso tenga un título, no significa automáticamente que venga de parte de Dios. Si su acceso al rebaño no es a través de la puerta, si sus métodos son fraudulentos, si su intención no es el bienestar de las ovejas, entonces, según Jesús, es un ladrón y un salteador. ¿Y cómo podemos reconocerlos? A menudo, estos falsos guías intentan entrar por otra parte. ¿Qué significa esto? Podría ser a través de enseñanzas que distorsionan la palabra de Dios para su propio beneficio. Podría ser buscando poder, fama o riqueza a costa de la fe de las personas. Usan la religión como un medio para un fin egoísta, en lugar de servir a Dios y a su pueblo con un corazón puro. Saltan el muro de la verdad, la humildad y el servicio genuino. Su mensaje, en el fondo, no apunta al verdadero pastor, sino a ellos mismos. Jesús continúa en el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Aquí está el contraste. El verdadero pastor no necesita esconderse, no necesita trepar muros. Él entra por la puerta a la vista de todos. Es conocido, es legítimo. Su autoridad no proviene de la astucia o el engaño, sino de su propia identidad. Él es el pastor. El portero le abre, y las ovejas oyen su voz. Hay una relación de confianza, de reconocimiento mutuo. Esta distinción es vital. Mientras que el ladrón causa miedo y confusión, el verdadero pastor trae seguridad y dirección. El ladrón viene a tomar, el pastor viene a dar. El ladrón dispersa al rebaño, el pastor lo une y lo cuida. Esta es la primera gran lección. Debemos ser discernidores. Debemos preguntarnos, ¿la persona que nos guía espiritualmente está entrando por la puerta? ¿Su vida refleja el carácter de un verdadero pastor o las tácticas de un ladrón? Y entonces, llegamos al clímax de esta enseñanza. Unos versículos más adelante, en el versículo 9, Jesús deja de hablar en metáforas y hace una declaración asombrosa, directa y sin ambigüedades. Él dice, «Yo soy la puerta». Toda la imagen del redil, la puerta, el pastor, el ladrón, todo apuntaba a él. Jesús no es solo el pastor que entra por la puerta, él mismo es la puerta. Pensemos en lo que esto significa. Si Jesús es la puerta, entonces no hay otro acceso legítimo al redil, a la presencia de Dios. No hay atajos, no hay caminos alternativos, no hay muros que se puedan escalar. Solo hay una entrada,
Y esa entrada es una persona, Jesucristo. Esta es una de las afirmaciones más exclusivas y al mismo tiempo más liberadoras de toda la Biblia. La salvación, la relación con Dios, la vida eterna, no se obtienen a través de la religión como un sistema de reglas. No se ganan por nuestras buenas obras, por mucho que nos esforcemos. No se consiguen siguiendo a líderes humanos carismáticos, por muy sabios o elocuentes que parezcan. La salvación se encuentra únicamente al pasar por la puerta, que es Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Esta verdad choca con la mentalidad de nuestra cultura, que nos dice que todos los caminos llevan a Dios. Jesús, con amor pero con firmeza, nos dice algo diferente. Nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. No lo dice por arrogancia, sino porque Él es la única puerta que realmente nos puede llevar a la seguridad del redil. Cualquier otro camino es como intentar saltar el muro. Una empresa inútil y peligrosa que nos deja expuestos a los ladrones y salteadores espirituales. Por lo tanto, cualquier mensaje, cualquier filosofía, cualquier religión que excluya a Cristo como el centro, como el único camino, es, según la propia definición de Jesús, un mensaje falso. Es un intento de entrar por otra parte. Puede sonar espiritual, puede parecer bueno, pero si no pasa por la puerta que es Cristo, no conduce a la verdadera seguridad y comunión con Dios. Nos deja vulnerables, sin la protección del verdadero pastor. Pensemos en la función de una puerta en la vida real. Una puerta permite entrar, pero también protege de lo que está afuera. Cuando entramos por la puerta que es Cristo, no solo encontramos acceso al Padre, sino que también encontramos refugio y protección. Refugio del pecado, de la condenación, del vacío espiritual. Protección contra los ladrones y salteadores que buscan robar nuestra paz, matar nuestra esperanza y destruir nuestra alma. Dentro del redil, a través de la puerta que es Cristo, estamos seguros. Escuchamos la voz del pastor, y Él nos conoce por nuestro nombre. No somos un número más en una multitud. Somos sus ovejas amadas, por las que Él dio su vida. Esa es la belleza del Evangelio encapsulada en esta imagen. La puerta no es una barrera fría e impersonal. Es una persona viva, amorosa, que nos invita a entrar y encontrar vida en abundancia. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? Primero, debemos examinar nuestra propia fe. ¿Estamos tratando de ganarnos el favor de Dios por nuestros propios méritos, saltando el muro de las buenas obras? ¿O hemos entrado humildemente por la puerta, reconociendo que solo en Jesús hay salvación? La fe cristiana no se trata de esforzarse más, se trata de rendirse a aquel que ya lo hizo todo por nosotros. Segundo, debemos ser críticos con los mensajes que escuchamos. En un mundo lleno de voces que claman por nuestra atención, debemos preguntarnos, ¿este mensaje me apunta a Cristo como la única puerta? ¿O me distrae con otras cosas, como la autoayuda, la prosperidad material o la sabiduría humana, separadas de la cruz? Si Cristo no es el centro, sino es la puerta, entonces ese mensaje, por muy atractivo que sea, no es el Evangelio. Y tercero, una vez que hemos entrado por la puerta, debemos permanecer cerca de ella. Debemos aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. ¿Cómo? A través de su palabra, la Biblia, a través de la oración, a través de la comunión con otros creyentes que también han entrado por la misma puerta. Al permanecer cerca de Él, aprendemos a distinguir su voz de las voces de los extraños, de los ladrones y salteadores que siempre están al acecho. La invitación de Jesús en Juan 10 es una invitación personal y urgente. Él se presenta como la única puerta a la seguridad, la provisión y la vida eterna. Nos llama a abandonar nuestros propios intentos de escalar los muros y a entrar por el único camino que Dios ha provisto. Es una invitación a dejar de vagar por nuestra cuenta, expuestos a los peligros, y a encontrar nuestro hogar en el redil del buen pastor. Hoy, te animo a reflexionar sobre esto. ¿Has entrado por la puerta? ¿Estás descansando en la seguridad que solo Cristo puede ofrecer?
Si no lo has hecho, la puerta está abierta. Él te está llamando por tu nombre. Si ya has entrado, da gracias a Dios por la puerta y asegúrate de vivir cada día escuchando la voz de tu pastor, porque en Él, y solo en Él, encontramos la verdadera vida. En el Evangelio de Juan, Jesús usa una metáfora muy poderosa, la del buen pastor y sus ovejas. Dice algo muy específico: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y a un extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta imagen nos enseña muchísimo. Pensemos un momento en cómo son las ovejas. Estos animales, aunque a veces los vemos como simples, tienen una capacidad asombrosa. Primero, reconocen la voz de su pastor. En un rebaño mezclado con otros, cuando su pastor las llama, ellas distinguen su voz entre todas las demás y lo siguen. No necesitan ver su rostro. El sonido de su voz es suficiente para generar confianza y movimiento. Segundo, confían plenamente en quien las cuida. Saben que su pastor las guía a pastos verdes, a aguas tranquilas, y las protege de los peligros. Esta confianza no se construye en un día, es el resultado de una relación constante de cuidado y protección. Ahora, apliquemos esto a nuestra vida. Si somos creyentes, si somos las ovejas de Cristo, estamos llamados a desarrollar esa misma habilidad, aprender a reconocer la voz de nuestro buen pastor, Jesús. Pero, ¿cómo suena la voz de Dios hoy en día? ¿Es un trueno desde el cielo? ¿Una voz audible? Aunque podría serlo, la mayoría de las veces, su voz se manifiesta de formas más íntimas y constantes. La principal manera en que escuchamos su voz es a través de su palabra, la Biblia. Cuando leemos las Escrituras, no estamos leyendo simplemente un libro antiguo. Estamos escuchando el corazón de Dios. Cada historia, cada salmo, cada enseñanza de Jesús es una carta de amor, una guía, una corrección llena de gracia. La voz de Dios en la Biblia siempre nos llevará a la verdad. Nos confrontará con amor y nos mostrará el camino a seguir. Si quieres escuchar a Dios, abre tu Biblia. Empápate de sus palabras, medita en ellas, deja que transformen tu mente y tu corazón. Otra forma en que Dios nos habla es a través del Espíritu Santo. Jesús prometió que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Consolador, el Espíritu de verdad, para guiarnos. El Espíritu Santo vive en cada creyente y nos habla de maneras muy personales. A veces es un susurro en nuestro interior, una convicción profunda sobre algo que es correcto o incorrecto. Otras veces es una sensación de paz que inunda nuestro ser cuando tomamos una decisión que está alineada con la voluntad de Dios, o una inquietud que nos alerta de que vamos por el camino equivocado. Aprender a discernir la voz del Espíritu requiere sensibilidad, oración y una vida que busca agradar a Dios. No es una emoción pasajera, sino una guía constante y firme que siempre, y digo siempre, estará en perfecta armonía con lo que dice la palabra escrita. El Espíritu nunca te dirá algo que contradiga la Biblia. Entonces, ¿cómo sabemos que es realmente la voz de Dios y no la nuestra o la de alguien más? Hay una prueba clave. La verdad de su voz produce paz y un deseo de obediencia. Cuando Dios habla, aunque su instrucción sea difícil o nos pida un sacrificio, en el fondo de nuestro espíritu habrá una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz basada en las circunstancias, sino en la confianza de que estamos en sus manos. Además, su voz siempre nos llamará a vivir en santidad, en amor, en justicia, en obediencia a sus mandamientos. Si una voz te incita al egoísmo, al orgullo, al rencor o a desobedecer lo que claramente enseña la Escritura, puedes estar seguro de que esa no es la voz del buen pastor. Ahora, hablemos de la otra parte de la advertencia de Jesús. Las ovejas no siguen a extraños. ¿Quiénes son estos extraños en nuestra vida espiritual hoy? Jesús se refería a los falsos maestros, a las doctrinas engañosas que suenan bien, pero que desvían del verdadero evangelio. Un extraño puede ser un líder carismático que busca su propio beneficio, que tuerce las Escrituras para su conveniencia,
que promete prosperidad sin arrepentimiento o gracia sin transformación. Estas voces extrañas apelan a nuestro ego, a nuestros deseos carnales, a la comodidad. Nos dicen lo que queremos oír, no lo que necesitamos oír. En un mundo lleno de ruido, con miles de voces compitiendo por nuestra atención en redes sociales, en libros, en conferencias, es más crucial que nunca saber distinguir. La voz del extraño puede sonar muy espiritual, usar terminología cristiana, pero su fruto será la confusión, la división, el orgullo espiritual o la esclavitud al pecado. Por eso, Jesús es tan enfático. Sus ovejas huyen de esa voz. No negocian con ella, no coquetean con la falsedad. Huyen porque su instinto espiritual, afinado por la relación con el pastor, les alerta del peligro. ¿Cómo podemos afinar nuestro oído espiritual para reconocer instantáneamente la voz de Cristo y rechazarla de los extraños? La clave está en la intimidad. No puedes reconocer una voz que apenas escuchas. Dedica tiempo cada día a estar a solas con Dios, en oración y en la lectura de su palabra. Cuanto más tiempo pases con Jesús, más familiar te será su voz. Es como conocer la voz de un ser querido. La reconocerías en medio de una multitud, incluso si solo dijera una palabra. Además, rodéate de una comunidad de creyentes sanos. Comparte lo que crees que Dios te está diciendo con hermanos y hermanas maduros en la fe, que puedan ayudarte a discernir. La sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo es una protección contra el engaño. El aislamiento es el terreno de juego favorito del enemigo. Finalmente, pon en práctica lo que escuchas. La obediencia agudiza nuestro oído espiritual. Cuando obedeces la voz de Dios en las cosas pequeñas, Él te confiará más y te hablará con mayor claridad en las decisiones grandes. La fe no es solo escuchar, es escuchar y actuar. Así que te animo hoy a que te preguntes, ¿estoy cultivando mi capacidad de escuchar la voz del buen pastor? ¿Estoy llenando mi mente con su palabra para poder reconocer las falsificaciones? ¿Estoy huyendo de las voces extrañas que buscan alejarme de la verdad y la sencillez del Evangelio? Recuerda, nuestro pastor nos conoce por nombre. Su voz es una voz de amor, de guía, de protección y de vida eterna. Aprendamos a escucharla, a confiar en ella y a seguirla todos los días de nuestra vida. Él dijo que todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. A primera vista, esto puede sonar bastante fuerte, ¿verdad? ¿A quién se refería exactamente? ¿Estaba hablando de los grandes profetas como Moisés o Elías? La respuesta es un rotundo no. Jesús tenía un profundo respeto por los profetas y las escrituras que anunciaban su venida. De hecho, Él vino a cumplir la ley y los profetas, no a abolirlos. Entonces, si no eran los profetas, ¿quiénes eran esos ladrones y salteadores? Para entenderlo, tenemos que meternos en el contexto de la época. Jesús estaba hablando directamente a los fariseos y a los líderes religiosos de su tiempo. Estos hombres, en muchos casos, habían convertido la fe en un sistema rígido y opresivo. Habían añadido cientos de reglas y tradiciones humanas a la ley de Dios, creando una carga pesada que nadie podía llevar. En lugar de guiar a la gente hacia una relación genuina con Dios, la usaban para mantener su propio poder, estatus y riqueza. Eran como pastores que no cuidaban a las ovejas, sino que se aprovechaban de ellas. Pensemos en ello. Un sistema religioso sin amor, sin compasión, sin gracia, es un sistema que roba. Roba la alegría, roba la libertad y roba la verdadera conexión con Dios. La gente intentaba cumplir con todas las reglas, pero siempre se sentían insuficientes, siempre con miedo de no dar la talla. La religión se había vuelto un negocio, un medio de control. Estos líderes eran expertos en manipular las escrituras para su propio beneficio, para juzgar a los demás y para mantener a la gente bajo su dominio. Exigían sacrificios y ofrendas, pero sus corazones estaban lejos de la verdadera justicia y misericordia que Dios desea. Cuando Jesús habla de robar, matar y destruir, está describiendo el efecto de este liderazgo corrupto.
roban la paz interior y la esperanza. Matan el espíritu, la espontaneidad de la fe, dejando a la gente espiritualmente muerta o agotada. Destruyen la posibilidad de una comunidad auténtica basada en el amor, creando en su lugar divisiones, juicios y exclusión. ¿Te suena familiar? Quizás no en el contexto del primer siglo, pero sí en nuestras vidas. A lo largo de la historia, e incluso hoy, han existido y existen personas y sistemas que usan el nombre de Dios para sus propios fines egoístas. Estos pueden ser líderes carismáticos que buscan fama y fortuna, manipulando a sus seguidores para que les den dinero y devoción incondicional. Pueden ser sistemas religiosos que imponen reglas legalistas y asfixiantes, donde el amor y la gracia son reemplazados por el miedo y la culpa. O incluso, pueden ser ideologías que se disfrazan de espiritualidad, pero que en realidad promueven el odio, la división o el control sobre los demás. Usan la fe como una herramienta para ganar poder, para justificar sus prejuicios o para explotar la vulnerabilidad de las personas. El patrón es siempre el mismo. Prometen seguridad, salvación o una vida mejor, pero sus enseñanzas terminan robando la libertad de pensamiento, matando la individualidad y destruyendo relaciones sanas. Te dicen que solo ellos tienen la verdad absoluta y que cualquier duda o pregunta es una señal de falta de fe. Crean una dependencia total hacia ellos o su organización, en lugar de fomentar una dependencia sana y directa con Dios. Son ladrones porque te quitan la relación personal que podrías tener con tu Creador, poniéndose ellos mismos como intermediarios indispensables. Pero aquí es donde la historia da un giro radical y esperanzador. Justo después de describir a estos ladrones y salteadores, Jesús hace una de las afirmaciones más hermosas y poderosas de toda la Biblia. Él dice: «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». ¡Qué contraste tan increíble! Mientras unos vienen a robar, matar y destruir, Él viene a dar. Y no cualquier vida, sino una vida en abundancia. ¿Y qué significa esta vida en abundancia? No se trata necesariamente de riqueza material, salud perfecta o una vida sin problemas. Jesús nunca prometió eso. La vida abundante es mucho más profunda. Es una vida llena de propósito, de significado, de paz interior incluso en medio de las tormentas. Es una vida de conexión real y personal con Dios, donde no somos esclavos del miedo, sino hijos amados. Es una vida donde experimentamos perdón, gracia y una libertad que ningún sistema humano puede ofrecer. La vida abundante es tener la seguridad de que eres amado incondicionalmente, no por lo que haces o dejas de hacer, sino por quién eres. Es tener la fuerza para amar a los demás, para perdonar, para servir. Es encontrar alegría en las cosas simples y tener esperanza en medio de la dificultad. Mientras los sistemas religiosos opresivos te encierran, Jesús te libera. Mientras los falsos líderes te usan, Jesús te sirve y da su vida por ti. Esa es la diferencia fundamental. Él no es un ladrón que entra por la puerta de atrás. Él es la puerta misma. Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas, las llama por su nombre y las guía a pastos verdes. La invitación de Jesús sigue en pie hoy para cada uno de nosotros. Nos invita a dejar atrás cualquier sistema o persona que nos haya robado la alegría y nos haya cargado con culpas innecesarias. Nos invita a entrar por la puerta que es Él mismo y a descubrir esa vida plena, rebosante, que tiene para nosotros. Una vida que no se mide en posesiones, sino en paz, no en logros, sino en amor, no en perfección, sino en gracia. Es una invitación a dejar de sobrevivir espiritualmente y empezar a vivir de verdad. Así que la próxima vez que escuches esas palabras sobre ladrones y salteadores, recuerda el increíble contraste. Recuerda que no es una condena a la fe o a la historia de la fe, sino una advertencia contra su distorsión, y sobre todo, recuerda la promesa que le sigue. Una oferta de vida, vida real, vida plena, vida en abundancia, disponible para todos los que eligen seguir al verdadero y buen pastor. Hoy vamos a sumergirnos en una de las imágenes más tiernas y poderosas de toda la Biblia,
una que Jesús usó para describir su relación con nosotros. Es una metáfora que ha consolado a millones de personas a lo largo de los siglos y que hoy espero que también toque tu corazón de una manera especial. Hablamos de cuando Jesús dijo, «Yo soy el buen pastor». ¿Qué significa esto realmente? A simple vista, parece una bonita comparación, pero si profundizamos, descubrimos una verdad transformadora sobre el carácter de Dios y su amor por la humanidad. No era solo un trabajo, era una vocación que implicaba dedicación total, valentía y un profundo conocimiento de su rebaño. No eran simples animales, eran su responsabilidad, su sustento, y en muchos casos, casi parte de su familia. Cuando Jesús se apropia de este título, no lo hace a la ligera. Él se está presentando como el guardián supremo de nuestras almas, el guía perfecto en quien podemos confiar ciegamente. Y para que no quede ninguna duda, Él mismo establece las diferencias cruciales entre un buen pastor y lo que Él llama un asalariado. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué define a un buen pastor según Jesús? Lo primero y más impactante que menciona es, el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto es radical. No dice que arriesga su vida o que lucha por ellas. Dice que la da, que la entrega voluntariamente. Esto va más allá del deber. Esto es amor en su máxima expresión. Un pastor terrenal podría luchar contra un lobo para proteger su rebaño, pero su instinto de supervivencia probablemente se activaría en una situación sin esperanza. Jesús, en cambio, nos dice que su propósito es precisamente entregar su vida para salvarnos. Esta es la primera gran lección. El amor de Jesús no es condicional ni se basa en nuestro mérito. Es un amor sacrificial. Él vio el peligro que nos acechaba, un peligro mucho mayor que cualquier depredador físico, el pecado y la separación de Dios. Y en lugar de mantenerse a una distancia segura, eligió interponerse, tomar nuestro lugar y pagar el precio con su propia vida en la cruz. Cada vez que dudes de tu valor o del amor de Dios, recuerda esto. Para el buen pastor, tu vida valía la suya. La segunda característica que Jesús destaca es, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Esta no es una afirmación superficial. En los rebaños de Judea, los pastores tenían nombres para cada una de sus ovejas. Conocían sus personalidades, sus debilidades, cuál era más propensa a extraviarse, cuál era más tímida. Las llamaban por su nombre y ellas reconocían su voz entre todas las demás. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? Jesús te conoce por tu nombre. No eres un número en una multitud. No eres un seguidor anónimo en una estadística. Él conoce tus sueños, tus miedos más profundos, las heridas que ocultas al mundo, las alegrías que te hacen vibrar. Te conoce íntimamente, de una manera que nadie más puede. Y lo más hermoso es que, a pesar de conocerte por completo, con tus fallos y tus imperfecciones, te ama incondicionalmente. Y así como Él te conoce, también te invita a que tú le conozcas a Él, a que aprendas a reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Su voz no te gritará, no te acusará, no te traerá confusión. Su voz, la voz del buen pastor, siempre te guiará hacia la paz, hacia la verdad, hacia pastos verdes y aguas tranquilas. Es una relación personal y recíproca. Él se da a conocer para que podamos confiar en su guía. La tercera cualidad del buen pastor es su valentía y compromiso inquebrantable. Jesús dice que cuando viene el lobo, el asalariado huye porque las ovejas no le importan, pero el buen pastor se queda. El asalariado es la figura de aquel que solo busca su propio beneficio. Está ahí por el pago, por el interés personal. Su lealtad tiene un límite, su propia seguridad y comodidad. Cuando llega la prueba, el peligro real, el asalariado calcula el riesgo y concluye que las ovejas no valen la pena. Abandona el rebaño a su suerte y se salva a sí mismo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados en la vida? ¿Cuántas veces, en medio de una crisis, una enfermedad, una pérdida o una profunda angustia, hemos sentido que estamos solos, que a nadie le importa realmente?
Jesús nos da una promesa firme. Él no es un asalariado. Él no huye cuando el lobo de la adversidad, la duda o la desesperación ataca tu vida. De hecho, Él ya se enfrentó al depredador supremo, a la misma muerte, y la venció. Él no te va a abandonar cuando las cosas se pongan difíciles. Al contrario, es precisamente en esos valles de sombra y de muerte donde su presencia como pastor se hace más real y necesaria. Su vara y su cayado, símbolos de protección y guía, están ahí para infundirte aliento. Él no te promete una vida sin peligros, pero sí te promete su presencia constante en medio de ellos. Su amor no es interesado, es sacrificial. No está contigo por lo que pueda obtener de ti. Está contigo por quien eres tú para Él, su oveja amada. Ahora, contrastemos todo esto con la figura del asalariado. Como dijimos, al asalariado no le importan las ovejas. Trabaja por un sueldo, por un beneficio. Su relación con el rebaño es puramente transaccional. Esto nos sirve como una advertencia. En nuestra vida espiritual, debemos tener cuidado de no seguir a asalariados, personas o ideologías que nos ofrecen soluciones fáciles, que apelan a nuestro egoísmo, pero que en el momento de la verdad nos dejarán solos. El camino del buen pastor a menudo requiere confianza, fe y obediencia, incluso cuando no entendemos el porqué. Pero la recompensa es incomparable. Seguridad eterna, propósito y una relación de amor que nada ni nadie puede romper. Jesús no es un líder distante que da órdenes desde un palacio. Él es el pastor que camina con nosotros, que huele a oveja, que se ensucia las manos, que cura nuestras heridas y que nos carga sobre sus hombros cuando estamos demasiado débiles para seguir. Esta imagen del buen pastor es una invitación abierta para cada uno de nosotros. Quizás hoy te sientes perdido, como una oveja sin rumbo. Tal vez te sientes herido, atacado por los lobos de la vida. O quizás simplemente te sientes solo en medio de la multitud. La voz del buen pastor te está llamando hoy por tu nombre. Te está diciendo, ven, yo te conozco, te amo, y tengo un lugar seguro para ti en mi rebaño. Entregué mi vida para que tú puedas tener vida en abundancia. No importa cuán lejos te hayas alejado, no importa cuán enredado estés en los espinos del camino. No hay lugar al que vayas donde su amor no pueda alcanzarte. Él es el pastor que deja las 99 para ir a buscar a la que se perdió. Esa eres tú, ese soy yo. Cada uno de nosotros es esa oveja por la que Él arriesgaría todo. Así que te animo a meditar en esto. ¿Estás escuchando la voz del buen pastor en tu vida? ¿Confías en su guía, incluso cuando te lleva por caminos que no comprendes? ¿Te sientes seguro en su cuidado, sabiendo que Él nunca te abandonará? La invitación es simple: acércate a Jesús. Lee sus palabras, habla con Él en oración y aprende a reconocer su voz. Permite que Él sea el pastor de tu vida. Te aseguro que no hay decisión más importante ni más gratificante que puedas tomar. Él es el único que puede ofrecerte paz verdadera, propósito eterno y un amor que nunca, nunca te fallará. Él es el buen pastor. ¿Te has preguntado qué quiso decir Jesús cuando habló de tener otras ovejas que no son de este redil? Esta es una de las frases más profundas y reveladoras de todo el Evangelio, y hoy vamos a desentrañar su increíble significado. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús se presenta como el buen pastor. Habla de su relación con sus ovejas, cómo las conoce, las cuida y da su vida por ellas. Pero de repente, añade algo sorprendente. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Para entender esto, debemos recordar el contexto. Jesús estaba hablando principalmente al pueblo de Israel, a los judíos. Ellos eran considerados el rebaño original de Dios, su pueblo escogido. Por siglos, la revelación divina se había centrado en ellos, así que, cuando Jesús menciona este redil, se está refiriendo a Israel. Entonces, ¿quiénes son esas otras ovejas? Son todos los demás pueblos del mundo, los que no eran judíos, a quienes la Biblia llama gentiles.
Esto es algo absolutamente revolucionario. Jesús está anunciando que su misión y su sacrificio no se limitan a una sola nación o a un solo pueblo. El plan de salvación de Dios es universal. Imagina el impacto de estas palabras en aquel momento. Para muchos, la idea de que los gentiles pudieran ser parte del pueblo de Dios en igualdad de condiciones era impensable. Pero Jesús rompe con todas las barreras culturales, étnicas y religiosas. Él vino a derribar los muros que nos separan. Esta enseñanza es increíblemente poderosa por varias razones. Primero, nos muestra la inmensidad del amor de Dios. Su amor no conoce fronteras. No importa de dónde vengas, qué idioma hables o cuál sea tu trasfondo cultural, la invitación de Jesús es para ti. La salvación está abierta a toda la humanidad. Segundo, revela el propósito final de Dios, la unidad en Cristo. Jesús dice claramente, habrá un solo rebaño y un solo pastor. No dos rebaños separados, no un grupo de primera y otro de segunda clase. En Cristo, todas las distinciones que el mundo considera importantes desaparecen. Como diría más tarde el apóstol Pablo, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Esta visión de un solo rebaño nos llama a vivir en unidad como creyentes. Nos desafía a superar nuestros prejuicios y a vernos unos a otros como hermanos y hermanas, parte de la misma familia de Dios, bajo el cuidado del mismo pastor. Y tercero, esto fundamenta la misión global de la Iglesia. Si Jesús tiene ovejas en cada rincón del mundo y dice que debo atraerlas, entonces nosotros, como sus seguidores, tenemos la responsabilidad de llevar su mensaje a todas las naciones. El Evangelio no es una posesión exclusiva para guardar, sino una buena noticia para compartir. La promesa de que esas otras ovejas oirán mi voz es una fuente de gran esperanza. Significa que el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de personas en todo el mundo, preparándolas para responder al llamado del buen pastor. Así que, la próxima vez que leas sobre las otras ovejas, recuerda el increíble mensaje de inclusión, unidad y amor universal que contiene. Jesús vino a crear una nueva humanidad, un solo rebaño formado por personas de toda tribu, lengua y nación, todos unidos bajo su cuidado amoroso. Y tú y yo tenemos el privilegio de ser parte de ese rebaño global. Hoy vamos a profundizar en uno de los conceptos más poderosos y a menudo malinterpretados de la fe cristiana: la entrega voluntaria de Jesús en la cruz. Muchas veces, cuando pensamos en la crucifixión, la imagen que nos viene a la mente es la de una víctima, alguien a quien le fue arrebatada la vida. Pero, ¿es esa la imagen completa? ¿Fue Jesús simplemente una víctima de las circunstancias, del poder romano y de la envidia de los líderes religiosos? La respuesta, según las propias palabras de Jesús, es un rotundo no, y esto lo cambia todo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Jesús hace una declaración asombrosa que redefine por completo el significado de la cruz. Él dice, «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar». Detengámonos un momento para asimilar la profundidad de estas palabras. Nadie me la quita. Yo la entrego voluntariamente. Esto nos muestra que la cruz no fue un accidente, ni un plan que salió mal, ni una derrota trágica. Fue un acto deliberado, un acto de obediencia absoluta y de amor incondicional. Jesús no fue arrastrado a la cruz en contra de su voluntad. Él caminó hacia ella con determinación, sabiendo exactamente lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque su misión era redimir a la humanidad, y este era el camino que el Padre había establecido. Pensemos en los eventos que llevaron a su crucifixión. Cuando los soldados llegaron a arrestarlo en el huerto de Getsemaní, Pedro sacó su espada para defenderlo. Pero Jesús lo detuvo y le dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Estamos hablando de un poder celestial inimaginable, capaz de aniquilar a cualquier ejército terrenal en un instante.
Jesús tenía el poder para evitar su arresto, para evitar el juicio, para evitar la cruz. Pero no lo usó. Eligió no llamarlos. Esta elección es la clave. Su sumisión no fue por debilidad, sino por amor. Cada paso hacia el Calvario fue un acto de soberanía. Él estaba en control, incluso cuando parecía completamente impotente a los ojos del mundo. Mientras estaba colgado en la cruz, rodeado de burlas y desprecio, Él seguía siendo el Rey soberano del universo, llevando a cabo el plan de salvación más grande de la historia. La cruz, entonces, no es un símbolo de derrota, es el máximo símbolo de victoria. Es la demostración de que el amor de Dios es más fuerte que el odio, que la vida es más fuerte que la muerte y que la obediencia a Dios conduce a la gloria. Jesús no solo tenía el poder para entregar su vida, sino también, como él mismo dijo, para volver a tomarla. Su resurrección al tercer día es la prueba definitiva de esta autoridad. Es el sello de aprobación del Padre sobre su sacrificio perfecto. Cuando vemos la cruz, no debemos ver a una víctima indefensa. Debemos ver al Rey soberano, al Cordero de Dios que, por amor a ti y a mí, eligió entregar su vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Esta verdad transforma nuestra fe. Ya no seguimos a un mártir. Seguimos a un Salvador victorioso que conquistó la muerte y reina para siempre. Su sacrificio no fue un acto de desesperación. Fue la demostración más grande de poder y amor que el mundo jamás haya conocido. ¿A quién estamos siguiendo realmente? En un mundo lleno de voces, de líderes, de influencers y de tantas opiniones, es muy fácil perder el rumbo. Por eso, hoy nos preguntaremos, ¿cómo sabemos si estamos escuchando la voz correcta? Primero, es clave entender que no todo líder es un pastor según el corazón de Dios. Hay muchas personas carismáticas, con grandes discursos y miles de seguidores. Pero, ¿nos están guiando hacia Cristo? La pregunta fundamental no es cuánta gente los sigue, sino a quién siguen ellos. La única voz que debemos anhelar y buscar por encima de todas es la voz de Cristo. Entonces, surge la segunda pregunta. ¿Reconocemos su voz? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Cómo podemos familiarizarnos con su voz en medio de tanto ruido? La respuesta principal está en la palabra. La Biblia es la forma más clara y directa en la que Dios nos habla. Si no pasamos tiempo en ella, ¿cómo esperamos distinguir su voz de las imitaciones? Es como intentar reconocer la voz de un amigo al que nunca le hablamos. La lectura diaria, la meditación en las Escrituras, eso es lo que afina nuestro oído espiritual. Además, reconocemos su voz a través de la obediencia diaria. Cada vez que elegimos obedecer lo que ya sabemos que Él nos ha pedido, nuestro corazón se vuelve más sensible a su dirección. Es en las pequeñas decisiones del día a día donde demostramos de quién somos y a quién escuchamos. La obediencia no es una carga, es el resultado natural de una relación de amor y confianza con nuestro pastor. Ahora, pensemos en esto. ¿Estamos realmente dentro del redil? Jesús no solo es el buen pastor. Él mismo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Esto es crucial. No hay atajos, no hay entradas traseras, no hay otros caminos para llegar al Padre. Cristo es la única puerta. Intentar entrar por otro lado es exponernos a ladrones y salteadores que solo vienen para robar, matar y destruir. Si nuestra fe no está centrada única y exclusivamente en Jesús, como el único camino, la verdad y la vida, entonces no estamos seguros dentro del redil. Finalmente, si ya estamos en el redil y seguimos al buen pastor, la pregunta se transforma. ¿Estamos reflejando su carácter? Como sus seguidores, estamos llamados a ser un reflejo de Él para el mundo. Esto se manifiesta de formas muy prácticas. Primero, en el amor. Un amor sacrificial que pone a los demás primero, así como Él lo hizo por nosotros. Segundo, en el cuidado. Nos cuidamos unos a otros. Nos preocupamos por las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Nos vendamos las heridas. Y tercero, en el servicio. Un corazón de siervo,
dispuesto a ayudar sin buscar reconocimiento, simplemente por amor a nuestro pastor y a sus ovejas. Así que te animo a que hoy evalúes tu vida. Asegúrate de estar escuchando la voz inconfundible de Cristo a través de su palabra, de estar dentro del redil seguro, al que solo se entra por él, y de estar reflejando su amor, cuidado y servicio a todos los que te rodean. Él es el buen pastor, y no hay lugar más seguro ni más pleno que estar cerca de él. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha sido de bendición, no olvides darle a me gusta, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.